En el segundo ciclo de exposiciones de la asignatura Presupuesto 1, se va a hablar sobre el proceso presupuestario en el sector público venezolano. Nosotros somos el equipo número 2, mi equipo está conformado por Diandra Pérez, Daniela Perdomo, Jocelyn Ocanto y mi persona Tania Leal. A nosotros nos corresponde hablar sobre los momentos de la ejecución del presupuesto de gasto y aplicaciones financieras. En los entes descentralizados sin fines empresariales, ellos están obligados a presentar este presupuesto trimestral, mensualmente y anualmente, ejecuciones presupuestarias según la ley vigente para la fecha. Las etapas de la ejecución del presupuesto de gasto y aplicaciones financieras son compromiso, gasto causado y gasto pagado. Vamos a definir primero qué es compromiso. Según el diccionario, es la obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida con algo. En términos presupuestarios, es el proceso mediante el cual, por un acto administrativo, se realiza formalmente el gasto. La diferencia entre los sistemas presupuestarios se refiere al momento en que el gasto se tiene por cumplido. Según el sistema caja, solo considera pagos y transacciones efectivas, y el sistema competencia toma el gasto en el momento del compromiso y el derecho crediticio del Estado con respecto a los ingresos fijados y las operaciones de pagar. Las teorías que explican el compromiso tenemos compromiso como causa eficiente del movimiento de gastos. Esta se refiere cuando se efectúa el acto de fondos del Tesoro de manera inmediata. El fondo del Tesoro lo conseguimos en el artículo 48 de la Ley de Presupuesto Financiero en el sector público. Se efectúa cuando en ese momento que se efectúa el compromiso del gasto. Un ejemplo de ello es cuando se da un nombramiento de un empleado público. El compromiso se obtiene cuando según la dinámica del gasto, pues se obtiene el compromiso, y ahí es cuando en realidad se hace efectivo el crédito presupuestario. Tenemos la teoría civilista. La teoría civilista, se refiere a una ejecución jurídica exigible. Esto quiere decir la recepción de bienes y servicios. Se ubica cuando tengo la obligación de abonar el gasto. Un ejemplo de esto es cuando el Estado hace un contrato formal, pero bajo una condición. El gasto se va a efectuar, así sea condicionado, pero cuando la condición se efectúe, pero durante ese año. Y por último tenemos la teoría administrativa, que esta se crea según la contaduría pública. Esto según Baqueto. Él es un autor de libros que escribe sobre esta rama. Para él, una obligación es cuando nos comprometemos con una determinada suma de dinero. También es obligación cuando se resuelve la deuda pública, y también cuando es una obligación a determinado plazo. Mi nombre es Daniela Perdomo y, dando continuidad a la exposición, voy a hablarles acerca del gasto causado. Según Cayetano, un compromiso no es una obligación contraída con una persona, sino un acto administrativo, en virtud del cual la necesidad de hacer una cosa da lugar al ejercicio de la competencia de un funcionario público para hacer uso de la autorización para gastar. Pero la deuda no es efecto de la ejecución del presupuesto, porque la causa de la deuda no es el compromiso, sino el contrato. Por su parte, Conasti y otros autores establecen que el documento con base al cual se programa el gasto causado es aquel que exprese la naturaleza del gasto, la obligación a pagar, y para su registro debe contener además el beneficiario de la obligación y la conformidad del administrador. Todo esto como constancia de la recepción de los bienes y prestaciones de los servicios en el caso de las contraprestaciones.
Asimismo, de otra manera, cuando son los gastos sin contraprestaciones, es evidente que dé el vencimiento de la fecha establecida o pactada para el pago, y así surge la obligación de la cancelación correspondiente. Para los registros de tipos de gastos causados, se determinará previamente la documentación adecuada. Por ejemplo, en el caso de una donación, si no prevé la fecha de erogación, queda por sentado que cuando la autoridad competente lo autoriza, existe la obligación de cancelar, y por eso su programación y su registro procederá. En el caso de becas, pensiones, jubilaciones u otro de tipo periódico de vencimiento mensual, el gasto causado se generará al vencer la mensualidad, y su programación y registro podrá realizarse con base a la emisión de la orden de pago correspondiente. Dicho esto, ¿verdad? O basados en lo que hemos dicho en este punto, podemos decir que el gasto causado debe ser interpretado desde la perspectiva contable. Se procederá al compromiso, ¿verdad? A la cancelación de un compromiso establecido a partir de una fecha, la cual dependerá indudablemente de las condiciones acordadas con el proveedor y con el que adquiere el producto o el servicio. Hola, mi nombre es Diandra, le voy a hablar sobre el pago. El pago es el momento en el cual se extingue la cancelación de un gasto determinado, aun cuando los pagos no constituyen un gasto presupuestario. Solo representa la disminución de los pasivos, los cuales es necesario hacer una programación y registro, ya que permiten cuantificar las obligaciones canceladas para poder mantener un saldo actualizado sobre las deudas. Estos pagos no son ordenados, ya que ellos son obligaciones que surgen y que son validadas previamente, causales. Las etapas del pago: el reconocimiento del gasto. Entre él constan 4 etapas. Es un acto muy importante, ya que la primera permite comprobar y verificar la existencia del compromiso, lo que implica operaciones administrativas realizadas por entes u organismos. Vendría la segunda etapa, que es la intervención de autoridades competentes, los cuales son los encargados de verificar si se reúnen todos los elementos causantes de este compromiso. La tercera sería la aplicación de las normas, ya sean legales, financieras o de procedimientos. Y la cuarta es la verificación de la existencia de un crédito autorizado para poder imputar el compromiso. Satisfechas estas circunstancias, se procede a la inscripción en la contabilidad del Estado, se considera el gasto como definitivo y el crédito es afectado. Soy Jocelyn Ocanto. Liquidación del gasto. Es la etapa ejecutiva en que el funcionario competente verifica si se han cumplido las condiciones para proceder al pago, y también establecerá si la suma liquidada a abonar al acreedor del Estado. Para esta existen 2 dinámicas: la provisional, que es aquella que no se tiene en cuenta al acreedor del Estado, sino al presupuesto, y tiene como finalidad fijar el monto del compromiso. La segunda es la definitiva, que es aquella que establece el monto del gasto como obligación de dar suma al acreedor, y tiene como finalidad transformar la obligación contable en la obligación jurídica. Esta procede cuando se verifica si el gasto se realizó según las normas legales. El ordenamiento de pago es aquel documento mediante el cual la autoridad competente ordena realizar el pago del gasto determinado, es decir, autoriza la salida de fondos del Estado por el monto y el concepto establecido en el documento respectivo. También empieza a tener importancia el acreedor o el proveedor. La orden de pago es un instrumento formal y significativo donde se realiza la salida de fondos del Estado. Gracias por su amable atención.